Jueces 12 es el texto que nos corresponde para el día de hoy, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 12, entre los versículos 1 al 7. Dice el Señor de la siguiente manera: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Señor me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Siloé. Y él decía: Siloé, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos nuevamente muchas gracias porque nos permites estar reunidos en la congregación de los santos. Este remanente, Señor, tu iglesia local hoy, Iglesia Bíblica Reformada, Fortaleza de la Verdad, se reúne, Dios, para adorarte, y queremos hacerlo, Señor, también a través de la exposición de tu palabra. Permítenos ser fieles a ella. La vez, Dios, te rogamos nos des entendimiento de la misma, y por tu Santo Espíritu permítenos aplicarla a nuestras vidas. Oramos de esta manera, Señor, con acción de gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. En capítulos anteriores podíamos notar que algunos textos, algunos pasajes que hemos compartido enseñaban que las batallas son de Dios. Y se pudo observar, hermanos, cómo Dios peleó por su pueblo, cómo Dios peleó, estuvo al frente, dirigió, guió a su nación, la defendió a la vez. Y veíamos que Dios era el centro, que Él era el personaje principal en diferentes batallas que hemos podido estudiar. Pero también hemos notado que dentro de esas batallas, el pueblo como tal ha peleado su propia batalla. Y en este texto que acabamos de leer, podemos encontrar eso. Podemos ver ahí nuestras batallas. Y ese es el tema que quiero compartirles en esta mañana. Nuestras batallas. De este pasaje he tomado 2 puntos. Y 2 puntos que espero que en este día puedan llegar a nuestro corazón. El primer punto que he tomado de este pasaje son los celos. Los celos. Como creyentes, como seres humanos que somos, todos de una u otra forma experimentamos celos. Pero
También el texto nos enseña otro segundo punto que he tomado, y son las reacciones. ¿Cómo reaccionamos delante de reclamos? ¿Cómo reaccionamos cuando somos ofendidos? ¿Cómo reaccionamos cuando quizás somos confrontados o atacados? Y cuando quizás lo hacen de una manera injusta. Entonces, vamos a mirar a la luz de este texto, por esos dos puntos, cómo todos nosotros nos vemos en cierto sentido abocados a batallar con estas dos cosas, con estos dos pecados que vamos a encontrar en el pasaje de hoy. Vamos entonces a mirar el primer punto, los celos. En los 3 primeros versículos hemos leído que los varones de Efraín, la tribu de Efraín, vienen a Jefté y le hacen un reclamo fuerte. Ellos le dicen: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Pero luego dicen: nosotros quemaremos tu casa contigo. Ellos no se limitan solamente a hacer el reclamo. Ellos reclaman airadamente, pero a la vez amenazan a Jefté y le dicen que le quemarían la casa con él adentro. Vemos, hermanos, algo muy similar a lo que ellos ya habían hecho. Vamos a mirar un poquito, a recordar. Capítulo 8, por favor. Capítulo 8. En el capítulo 8 dice el texto: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. En este caso, los hombres de Efraín están reclamándole a Gedeón. Vienen delante de Gedeón y le reclaman por qué él no los tuvo en cuenta para ir a batallar contra la tribu de Madián. Recordemos que la respuesta de Gedeón es sabia. Y Gedeón le dice que es mejor, que es más importante el rebusco que la vendimia. Porque ellos habían tenido la oportunidad de capturar a los reyes. Gedeón había logrado la victoria en la batalla, pero ellos, la tribu de Efraín, pudieron tener en sus manos a los reyes. En ese orden de ideas, Gedeón les dice a ellos: es mejor lo que ustedes han hecho. Vemos que Gedeón ahí actúa de una manera sabia. Y recordemos que estudiábamos ese día y compartíamos el texto de Proverbios, cómo la respuesta blanda calma el enojo, la ira del otro. La actitud de Gedeón calmó la tribu de Efraín. Pero vemos que aquí en el capítulo 8 hay celos, hay envidia, hay molestia, porque los celos implica eso: envidia, insatisfacción por lo que otros han hecho. Ellos querían estar siendo aclamados. Ellos pretendían era estar en la galería de los que habían obtenido la victoria. Eso era lo que ellos reclamaban. No era tanto el sentido de haber participado en la misma, sino la insatisfacción de no ser condecorados, aplaudidos, porque evidentemente se había ganado la batalla. Cuando llegamos aquí al capítulo 12, encontramos que el furor de ellos aumenta, los celos de ellos aumentan, los celos de ellos son aún más fuertes, y vienen y le dicen a Jefté: ya no es Gedeón sino Jefté, quemaremos tu casa contigo. No solamente reclaman porque no los han tenido en cuenta para batallar contra la tribu de Amón. Anteriormente habían sido los madianitas. Aquí el conflicto es con la tribu de Amón. La respuesta de Jefté parece ser justa.
no encontramos más detalles en el texto. Y Jeté le dice: yo los llamé, ustedes no me defendieron, y yo tuve que arriesgar mi vida. Versículo 3. Y les pregunta: ¿por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Hermanos, hay celos. Cuando empezamos a pensar en la parte práctica del texto, en lo que yo debo tomar para mi vida de él, encontramos que entre el capítulo 8 al capítulo 12, los celos han crecido. Ellos han aumentado en su celo, pero es un celo dañino, es un celo mezquino, es un celo sin justificación según el pasaje. Miramos que quieren hacerle daño, quieren matar a gente, quieren destruir su casa. Notamos cómo ese enojo los lleva considerablemente a hacerle daño, a provocar, les provoca violencia a ellos. De esta manera, hermanos, vemos pues en ellos que su corazón no solo es celoso, es envidioso, es egoísta por no tener ninguna participación en la batalla. Para nosotros, hermanos, esto es importante y debe llamar nuestra atención, porque el carácter de estos hombres, el carácter de esta tribu de Efraín, puede ser el carácter de muchos de nosotros. Y ahí es donde quiero que hoy nos examinemos, que hoy evaluemos nuestro corazón. Aquí tenemos una batalla de orden civil. Hay una guerra civil entre dos pueblos, entre dos tribus, pero de una misma nacionalidad. Hoy debemos mirarnos a la luz de este texto, porque miren, hermanos, puede ser común y es común que entre nosotros, o que muchos que conozcamos, que muchos otros, por razón de la prosperidad, de los logros, de las victorias de otros, lleguen o lleguemos a tener celos. Es la experiencia de estas personas. Ellos han obtenido la victoria. Ellos están pensando en el lugar, en la posición, en el crédito. Sienten celos e envidia y vienen con la violencia que empiezan a actuar. Ese carácter se puede desarrollar sin darnos cuenta en cualquiera de nosotros y por motivos de celos querer hacerle daño a alguien. También el carácter de estos hombres puede verse en nuestros lugares de trabajo, estudio, y yo creo que en las iglesias puede estar o estará este tipo de pecado. ¿Cuántos no tienen celo de otros? ¿Cuántas veces, si somos sinceros, no hemos tenido celos de otros? Celos de otras. ¿Cuántas veces? Y esto es evidente, hermanos, quizás por la manera como podamos expresarnos acerca de otros. Debemos de tener cuidado de qué manera hablamos de otros, de cómo nos expresamos de otros, de cómo hablamos de otros. Porque si lo estamos haciendo con palabras dañinas, con palabras destructivas, puede ser que en nosotros, que en nuestro corazón hayan celos hacia esa otra persona. Debemos evaluar todo este tipo de cosas, porque es más, no literalmente,
pero sí en sentido figurado, en sentido metafórico, con nuestras palabras, no solo destruimos a otros, sino que podemos matar a otros. El carácter de este hombre, o de estos hombres, es muy notorio en las iglesias cuando no se los tiene en cuenta. Ellos no fueron tenidos en cuenta. Y cuando nosotros no somos tenidos en cuenta, es muy posible que nos molestemos. Es muy posible que nos enojemos. Es muy posible que lleguemos a instancias como esta. Y hermanos, son celos. Porque a veces lo que pretendemos es ser vistos. Lo que pretendemos es ser aplaudidos, estar en la lista de los destacados, de los sobresalientes. Y como en este caso, ellos fueron los que ganaron la batalla, obtuvieron la victoria, ellos querían ser parte de esa galería. Hermanos, a veces importa más el crédito que hacer el trabajo. Y eso puede ser notorio, puede darse dentro de nuestras iglesias. Lamentablemente vemos que ellos eran de una misma nacionalidad, eran diferentes tribus. Y vemos cómo los de Galaad se están enfrentando contra los de Efraín por tierras. Vemos que en ellos hay falta de unidad, no hay propósito entre ellos, y es una problemática en las iglesias hoy. En nuestras iglesias, por momentos, no hay unidad, no hay un mismo propósito. Quizás estamos juntos en un mismo lugar, venimos al culto de reunión, o venimos al lugar de reunión a celebrar el culto, pero por momentos lo podemos estar haciendo por el cumplimiento del mandato de no dejar de congregarnos, pero en el fondo no estar viviendo como un cuerpo. En el fondo estar dispersos, en el fondo no haber ninguna unidad entre nosotros, escasamente el saludo y no sabemos más de nuestras vidas. Hermanos, ellos se desintegran y de esa manera, por celos, por envidia, por motivaciones incorrectas, una iglesia se puede desintegrar porque en el caso de ellos estaba imperando el ego de ellos. La prioridad eran ellos y no el cuerpo como tal. Entonces, ellos lo que hicieron fue reclamar antes que dar. Esa no puede ser la experiencia nuestra. Esa no puede ser la vida entre nosotros. Una vida donde simplemente queremos reclamar, exigir. Pero la pregunta es, ¿qué damos, hermanos? ¿Qué entregamos? El celo dentro de la iglesia, el apóstol Pablo lo describe como el carácter de hombres inmaduros. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 3, Pablo habla de que en la iglesia habían celos, que en la iglesia habían contiendas, divisiones, que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero Pablo dice que el celo en la iglesia es el carácter del inmaduro. Y cuando uno es celoso, cuando uno experimenta celos, experimenta o demuestra que hay inmadurez. Por eso Pablo dice que este tipo de hombres andaban como hombres. Es decir, cuando nosotros evidenciamos celos, cuando en nosotros hay cabida para ese pecado, estamos teniendo un comportamiento igual al de un inconverso. Es un comportamiento igual al de un no creyente. Hermanos, nosotros no somos del mundo, tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto este tipo de obras de la carne, como son los celos, no pueden estar en el corazón de ninguno de nosotros. Cuando hablamos de celos, los celos se transmiten a muchas áreas. Vemos los celos en los matrimonios.
Y si hay celo en una pareja, es porque esa parte que experimenta el celo es inmadura aún. Hermanos, a la luz de las Escrituras, el celo no es solamente algo negativo. El celo también tiene su virtud positiva. Encontramos, por ejemplo, que la Biblia habla de que Dios es celoso, de que Dios tiene celo, es decir, Dios se preocupa por el bienestar, por la salud espiritual de su pueblo. En ese sentido, Dios es celoso. En ese orden de ideas, el celo de Dios es perfecto, es bueno, es santo. Quiero que miremos un texto en Tito, capítulo 2. En Tito 2, vayan a Tito 2, después de segunda de Timoteo, en Tito capítulo 2, en el versículo 13 y 14 dice la palabra. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hablando de la segunda venida de Cristo, en el versículo 14, Pablo, escribiendo a Tito, dice que la obra de salvación es una obra en la cual Cristo se da a sí mismo. Se da a sí mismo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Encontramos aquí, hermanos, cuál debe ser el celo del creyente. Y podría usar muchos textos, pero tomé este. Y vamos a mirar aquí un poquito cuál debe ser nuestro celo. Vemos en Jueces 12 un pueblo celoso, un celo dañino y mezquino. Pero aquí vemos el celo que debe haber en nosotros. Un celo santo, y es un celo santo por cosas santas, por cosas buenas. Cuando usted lee toda la carta de Tito, Tito hace un gran énfasis en las buenas obras. Por ejemplo, le voy a mostrar capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hablando de los falsos maestros. Pero cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, dice, capítulo 3, en la parte final del versículo 1, estén dispuestos a toda buena obra. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8, al final del texto dice, procuren ocuparse en buenas obras. Cuando llegamos ahí mismo en el capítulo 3 al versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Tito enfatiza para el creyente las buenas obras. Ese debe ser el celo nuestro. Debe haber una búsqueda incansable por hacer las buenas obras. Cuando leemos en el capítulo 1 de Tito, el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hay
podríamos hablar de una buena obra, tomando todo el contexto de la carta. Es decir, a veces confundimos las buenas obras con obras de quizás misericordia, de ayudar, de proveer. Pero dice Pablo que el mandato era o es predicar a Cristo. Ese es el mandato. Ahí podríamos entonces incluir una obra por la cual nosotros debemos de tener celo. Y que si tomamos un poquito la enseñanza ahora, la escuela dominical, podemos decir concluyentemente, de una manera determinante, que la iglesia actual no tiene celo por predicar a Cristo. No hay celo. Nuestro celo no es espiritual, sino carnal. Un celo por pelearnos entre nosotros, por batallar entre nosotros, por despotricar de nosotros. Ese es el celo actual de la iglesia. Pero no hay un celo por lo santo. No hay un celo por predicar a Cristo. Notamos entonces que el celo en Dios es parte de su carácter santo. El celo de Dios es el que debemos imitar. Él dice ahí que nos ha redimido de toda iniquidad. Y quiero darles una ecuación muy sencilla. Él ha puesto su vida. Al redimirnos, nos libera del poder del pecado. El término redimir tiene el sentido de rescatar. Fuimos rescatados de un mercado de esclavos. Eso éramos nosotros. Estábamos en un conjunto, en un mundo de hombres dominados por el pecado. Por lo tanto, éramos esclavos. De ese mundo de esclavos, Cristo nos saca, nos rescata, nos redime, nos libera del pecado. Nos saca del poder del diablo, nos rescata del señorío del pecado que había sobre nuestras vidas. En ese orden de ideas, dice el texto, para purificarnos, para santificarnos. De esa manera nos hace pueblo propio. Somos sus hijos. Pero Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. En ese sentido, Él nos hace libres, nos santifica y nos consagra para Él, y que a la vez nosotros, en esa obra perfecta de salvación, trabajemos celosamente en buenas obras, en alcanzar buenas obras, en dedicarnos a las buenas obras. Pero miren, hermanos, a veces nosotros hacemos favores y todo el mundo lo sabe. Le ayudamos a un hermano y todo el mundo lo sabe. Toda la iglesia lo sabe. Toda la iglesia sabe lo que le di. Y tocamos trompeta como buen fariseo. No sirven de nada esas obras. No sirven de nada. No sirven de nada. La pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación cuando hacemos una obra a alguien? Y si la motivación mía es que yo pienso en el beneficio de él, también estoy fallando. Ah, no, es que yo quiero ayudarle a mi hermano. Yo quiero que salga de esa situación. Y me estoy equivocando de una manera profunda, porque estoy olvidando que a la luz de las Escrituras, mi obrar, nuestro obrar, que debe ser guiado por el Santo Espíritu de Dios, y además agrego esto: las verdaderas obras
las podemos hacer, las pueden hacer los que realmente seamos nacidos de nuevo, los que realmente hayamos sido regenerados, porque un verdadero regenerado, un verdadero nacido de nuevo, sí podrá darle gloria a Dios. Las obras son para la gloria de Dios. Porque si yo pienso en el beneficio de mi hermano, estoy olvidando que debo darle primero la gloria a Dios. ¿Cómo erramos? ¿Cómo fallamos? Cuando ayudamos a otros, estamos pensando en Él. Y cuando yo pienso en Él, cuando yo pienso en ella, estoy pensando a la vez. Miren que el corazón nuestro es tan engañoso que estamos pensando a la vez en mi beneficio. ¿Por qué es mi beneficio? Porque a veces ayudamos a otros teniendo en mente de que esa persona me puede pagar o retribuir mi favor más adelante. Y eso no tiene ninguna relación con Dios. Son obras impías. Por eso el impío, por muchas obras de beneficencia que haga, no le sirven de nada, porque no son para la gloria de Dios. Y si nosotros no obramos para la gloria de Dios, estamos perdiendo el tiempo, somos hipócritas como los fariseos del tiempo de Jesús. Número 2. Vamos a mirar el segundo punto. Nuestras reacciones. En Jueces 12, entre los versículos 4 al 7, leímos cómo, después de que estos hombres lo amenazan con quemarle la casa, con él adentro, él da una justificación y luego la actitud de gente es reunir a todos los hombres de Galaad y enfrentarlos. Y dice el texto que los derrotaron porque habían sido insultados. Miren que dice en el versículo 4, porque habían dicho 2 puntos. Vosotros sois fugitivo de Efraín. Otras versiones traducen, ustedes son unos renegados. Vosotros los galaitas, en medio de Efraín y de Manasés. Esas palabras para ellos fue un insulto, fue una ofensa. No solo les incomoda la confrontación, los celos que les muestran, sino que estas palabras fueron insultantes para ellos. Entonces resulta que a partir del versículo 5, como los galaitas los vencen, ellos tenían el control de los vados. La palabra vados es una referencia, ustedes han visto cuando los ríos se secan o las quebradas se secan, que quedan bajitas, como en pura playita. Entonces ellos tenían que pasar, cruzar esos vados, esas partes de los ríos. Y resulta que cuando los hombres de la tribu de Efraín, como dice el versículo 5, tenían la necesidad de pasar, porque ellos estaban fugitivos, dice el texto. Entonces, ¿qué hacían estos hombres de Galaad? Le preguntaban, ¿eres efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Siloé. ¿Y qué pasaba? Si decían Siloé, había una combinación. Miren que dice Siloé, SH, Siloé. Pero si ellos decían Siloé, descubrían que era un efrateo. Y por la manera de hablar lo descubrían, y dice el texto que los degollaban. De esa manera los descubrían.
Le preguntaban, ¿tú eres efrateo? No, yo no soy efrateo. ¿Quién lo ve? Y si el hombre decía, sí lo ve, lo degollaban. Hay un espíritu de venganza. No solamente Jefté y sus hombres de Galaad están conformes con haber ganado la batalla. Como ellos, los otros que quedaron vivos, están fugitivos, hay un enojo enorme en ellos. Ellos se han sentido insultados, por eso los han matado y los continúan matando. Dice el texto que mataron 42,000 hombres. Es interesante, hermanos, que la Biblia en hebreo dice que Jefté es un hombre de fe. Está en la lista de los hombres de fe. Fue un hombre de fe para pelear sus batallas, pero también es hermoso que Dios no oculta el pecado de Jefté. No lo oculta. Jefté está actuando con violencia. Es interesante que hay palabras que provocan el enojo de Jefté, y con palabras está descubriendo, con la manera de hablar, está descubriendo a los otros que él considera sus enemigos para continuar matándolos. ¿Qué quiero que aprendamos de esto? Aprendamos, hermanos, que hay un llamado urgente a controlar nuestras pasiones, que el texto nos llama a dominar las pasiones cuando nos exaltamos, porque podemos perder el control y llegar a situaciones aberrantes que tendremos que lamentar y a la vez arrepentirnos. Podemos notar ahí que ambos lados se salen de control. Estos por su celo vienen y reclaman fuertemente. Por su celo pretenden quemar la casa con él adentro. Por su celo nos insultan. Mas sin embargo, la reacción de Jefté, que puede ser la reacción de nosotros también, es responder con violencia. Con violencia le hablan, con violencia le atacan, pero también de la misma manera responden. En el capítulo anterior que estudiamos, en el capítulo 11, Jefté no actuó así. En el capítulo 11, él fue un hombre diplomático. En el capítulo 11, fue un hombre que negoció. En el capítulo 11, fue un hombre pacífico. Y envió hombres a preguntarles, pero miren, ¿de quiénes son estas tierras? Vean, nosotros las tenemos por esto. Dios nos las entregó a nosotros. Entró en negociación con los amonitas, pero en el capítulo 12, él no negocia. En el capítulo 12, él pelea. Y nosotros hoy podremos ser pacientes, pero mañana quién sabe. Es una exhortación, es un llamado de atención, que podemos llegar a una instancia de esas, que podemos perder el control. Hay un reclamo injustificado, y obviamente nosotros, delante de reclamos injustificados, podemos airarnos. Usted puede airarse cuando le reclaman injustamente, pero también la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Usted puede enojarse con su esposo, con su esposa, con su hermana, con su hermano, pero que tu enojo no te lleve o no nos lleve a pecar contra la otra persona. Y eso es lo que pasa muchas veces. Resulta que nos airamos por algo injusto, por algo que puede ser santo delante de Dios. Pero ¿qué puede pasar? Que podemos
convertirlos en agresores también, en personas que insultan también. Y eso lo vemos muy a menudo entre nosotros. Hay una reacción violenta, llega al extremo de degollar a otros. Lo descubre por su forma de hablar. De esta manera reconocían a los hombres de la tribu de Efraín, y de manera práctica debemos decir que aún en casos de reclamación injustificada para nosotros podemos ser reconocidos por la manera como hablamos. Por lo tanto, hermanos, cuando usted o a mí nos reclamen injustamente, tratemos de tener control, tratemos de tener moderación para mostrar a Cristo. No podemos caer en el pecado de levantarnos. ¿Cuántos no se levantan en groserías? ¿Cuántos no se levantan en insultos? ¿Cuántos esposos o esposas en momentos de enojo no insultan o maltratan o se irrespetan el uno al otro, o quizás a los hijos, o los hijos escuchando cómo nos tratamos nosotros con palabras fuertes, con palabras oesas? Hay que mostrar a Cristo en momentos en los cuales se los puede o se los reclama injustamente. ¿Y qué tal si es justo el reclamo? ¿Qué tal si es justo el reclamo? Hay que tener control, hay que tener moderación, porque muchos creyentes viven, han experimentado y quizá lo siguen haciendo. No han podido dominar esa parte, que en momentos de enojo lo que hacen es tratar mal al otro. Y también eso es una demostración que les falta argumentos, que son más carnales que espirituales. Hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, 1 de Pedro 4, 11 dice, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y usted va a notar ahí en el texto que el propósito de hablar conforme a las palabras de Dios es glorificar a Dios por Cristo. Lea todo el texto y termina diciendo el texto que se trata de glorificar a Dios por Cristo. Es un llamado a hablar conforme a las palabras de Dios. Y cuando vamos a Efesios 4, en Efesios capítulo 4, ahí después de Gálatas, en el versículo 19, el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otras versiones dicen ninguna palabra obscena, es decir, grosera, ninguna palabra vulgar salga de vuestra boca, sino la necesaria, sino la buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, se trata de bendecir a los demás con lo que yo hablo, con lo que mis labios profieren. Y miren que la tribu de Efraín profirió insultos por celos, insultos por envidia, en ignorancia. Y gente con la tribu de Galaad lo que hace es responder. ¿Cuál es la reacción? Violencia. Una actitud violenta y vengativa por los celos, por el reclamo, por el enojo de la tribu de Efraín, por el insulto recibido por la tribu de Efraín. Hermanos, miremos hoy nuestro corazón. Batallas. Oramos ahora que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la realidad de todos nosotros. Estamos en un proceso de perfección.
Estamos en un proceso de santificación. Y estamos librando en nuestra vida espiritual diversas batallas. Y estos dos puntos pueden estar, ambos o alguno de ellos, en nuestro corazón. O lo hemos vivido, nos ha tocado. Y si usted no ha experimentado o no está viviendo esto, pues gracias al Señor. Pero que esto también nos sirva como palabra de advertencia. Porque podemos experimentar celos y a la vez reacciones fuertes o violentas, como enseña el texto. Hay una batalla civil, pero también está tratando el corazón de todos ellos. Hermanos, a veces los celos pueden llevarnos a despreciar, criticar, destruir a otros. Y el peligro es que, como en el caso de ellos, esto fue creciendo considerablemente y puede tornarse en una raíz de amargura en cualquiera de nosotros. Que Dios nos guarde de estos pecados. Hay una reacción fuerte delante de un reclamo fuerte. Y debemos orar al Señor para que nos ayude en instancias como esta. Es más, el enojo, siendo justo, no implica que podamos responder de la misma manera. No implica. Es que mire cómo me trató y yo voy a responder de la misma manera. Romanos capítulo 12, busquen ahí por favor. Romanos 12, en el versículo 17, en la parte A del versículo dice: no pagar a nadie mal por mal. Eso es Cristo en el corazón de nosotros. Eso es cristianismo. No pagar a nadie mal por mal. Qué difícil es. Porque, siendo sinceros, a veces queremos decir, o como que a esa persona le vaya mal. Hay que guardar el corazón. La vez de la oración, de experimentar esos sentimientos, esas pasiones que son carnales y a la vez pecaminosas. Eso dice Pablo ahí. Y cuando llegamos al versículo 21, ahí mismo, en Romanos 12, él nos habla de: no seáis vencidos de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es por esto que él habla de que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En otras palabras, se avergonzará esa persona si yo le ayudo después de que ella me ha ofendido, me ha insultado o me ha humillado. Pablo está diciendo que al enemigo, que a mi enemigo lo mato
haciéndolo mi amigo. Al enemigo lo mato ayudándolo, sirviéndole y amándolo. Ese es Cristo y su palabra. Eso es Cristo y el Evangelio. Ese es el puro Evangelio. Porque eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Siendo nosotros enemigos de Él, dice la Biblia en 2 Corintios, que Dios nos rescató por Cristo. Que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Éramos enemigos de Dios. Y Dios nos reconcilió con Él a través de la persona de Jesús. Siendo nosotros enemigos, Él nos hace sus amigos. Él nos hace sus hijos a través de la obra de Cristo en la cruz. Ahí vemos el Evangelio. Y en este pasaje de Jueces 12 estamos viendo, hermanos, el Evangelio. Cómo nosotros tenemos que amarnos. Cómo nosotros tenemos que ayudarnos. Cómo nosotros debemos de librarnos de celos, de iras, de envidias, de reacciones violentas. Y en vez de responder con violencia, responder con las palabras del Evangelio, mostrando a Cristo en medio de nuestras posibles ofensas. Hermanos, éramos enemigos de Dios y hemos sido reconciliados con Él por Cristo. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5. En Mateo 5, hermanos, versículo 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este pasaje es interpretado por algunos mal, porque se presenta con la opción de como si yo o usted no pudiese defender, no se pudiese defender. Pero el Señor Jesucristo nos está hablando en contra de la actitud de la venganza. El Señor Jesucristo está enseñándonos que en el corazón del creyente no puede albergarse un espíritu de venganza. Y por momentos, esos somos muchos de nosotros, vengativos. Cristo les dice a los fariseos y a todo el grupo que estaba escuchando: oísteis que fue dicho, la ley civil decía, ojo por ojo y diente por diente. Pero no está diciendo que la ley civil le permitía al judío, él por sus propias manos, sacarle el ojo al otro. No, había quien juzgase en Israel. Y de esa manera se estaba juzgando, porque se estaba dando un espíritu de violencia en ellos. Cada cual, delante de la ofensa que recibía, pues cobraba venganza. En este caso, quienes juzgaban en ese momento estaban aplicando esta ley del talión, lex talio, palabra latina, lex talio. Ojo por ojo, diente por diente.
Y tiene una amplitud más el texto. Se pretendía era que no hubiese venganza entre ellos y que la justicia hiciese justicia. Pero Jesús da una nueva redefinición al espíritu de la ley y se ve en el corazón de todos nosotros. Y nos dice, yo os digo. Y resulta, hermanos, que él dice, no resistáis al que es malo. Por eso es bueno uno leer la Biblia a la luz de otras versiones. Usted va a leer que se explica, no resistáis al que es malo, en términos de no hacerle daño, de no hacerle mal, de no causarle o provocar o tratar de colocar represalias en aquel que es malo. La palabra ahí, malo, tiene el sentido, está diciendo Cristo, de que el creyente no debe resolver sus problemas por métodos o con métodos que incluyan pleitos. Tremendo. Por eso cuando vamos allá a Corintios, a ese caso de inmoralidad que se juzga en la iglesia, Pablo habla de que en la iglesia no se haga uso de los tribunales, que entre ellos mismos juzgaran ese caso. Entonces, el texto nos enseña, nos dice el Señor, no resuelvan sus problemas, sus conflictos, con cosas, con métodos que incluyan pleitos entre ustedes. Y luego dice, al que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la izquierda. ¿Saben qué pasaba, hermanos, entre ellos? Es que golpear a alguien en la mejilla derecha implicaba darle con este lado. Con el reverso era darle así. Era darle así. O darle con la izquierda. Pero para un judío, el uso de la mano izquierda, como se define en la cultura antigua, el baño o el inodoro, que es nuestro nombre actual, ellos hablan del retrete, que era algo en sus tiempos, pues algo muy obsoleto. Usted busca el término retrete y habla de algo por lo cual se podía evacuar el excremento humano a través de una cañería. Entonces, con la mano izquierda hacían uso del vaciado del retrete. También era humillante golpear con la izquierda, pero básicamente ellos golpeaban era con el contrario de la mano, y eso ofendía a cualquier judío, que fuese golpeado así. Y Cristo dice, ponle también la otra, ponle esta. ¿Qué implica todo esto, hermanos? El que golpeara a otro con el reverso de la mano, se sobreentiende que lo estaba haciendo en público y a la vez estaba humillando a esa otra persona. Y si estaba humillando a esa otra persona y lo estaba haciendo en público, denotaba que era superior al otro y lo estaba humillando. Pero cuando Cristo dice ponle también la otra, Cristo lo que quiere enseñarnos es lo siguiente: si pones la otra, le estás demostrando que el humillado es él, porque al ponerle la otra le estás diciendo que esa bofetada no te ofende, que esa bofetada no te humilla. Por lo tanto, le pones la otra para hacerlo sentir aún mucho más mal. Le demuestras que ese bofetón no te ofende, no te lastima. De esta manera, en un contexto romano, porque un soldado romano podría hacerlo. Por eso sigue diciendo que el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si te obliga a ir una milla, ve con el 2. Nos enseña cómo, hermanos, en ese versículo 39, el humillado era el otro. Era el otro. Nos enseña que hay momentos
los que estamos llamados a ceder nuestros derechos. Y por momentos no queremos hacerlo. El ofrecer la otra mejilla humillaba al que estaba humillando. Y se expresa que la dignidad como persona no ha sido desmoronada con una bofetada. Eso es el Evangelio. Eso es Cristo. Esas son nuestras batallas. Esa es nuestra lucha. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos. Estas son nuestras batallas, Señor. Los celos, nuestras relaciones fuertes y violentas. Pero Dios, tú nos enseñas por Cristo que el poner la otra mejilla era mostrar a Cristo. Ayúdanos, Dios, en nuestros problemas a mostrar a Cristo, a tener control de nuestras pasiones, a no proferir palabras insultantes, vulgares o groseras cuando nos ofenden o estamos molestos. Ayúdanos, Dios, a resolver nuestros posibles problemas a la luz de Cristo, a la luz de tu palabra, Señor. Que podamos, Dios, tener la prudencia, que podamos, Señor, refrenar nuestra lengua, que podamos, Señor, mostrar a Cristo. Gracias a Dios por enseñarnos, por edificarnos en tu palabra, y que esto podamos llevarlo a nuestro corazón para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un buen día.